El día que tu cerebro deja de protegerte. Déjame empezar con algo raro. Algo que casi nadie te dice. Tu cerebro te miente. Todo el tiempo. Ahora mismo. Mientras escuchas esto. No porque quiera engañarte, sino porque está intentando protegerte. Porque si vieras la realidad tal cual es, sin filtros, sin recortes, sin interpretación, probablemente no podrías soportarlo. Sería demasiado. Demasiado ruido. Demasiada información. Demasiadas emociones al mismo tiempo. Así que tu cerebro hace algo brillante. Edita. Recorta. Suprime. Ordena. Te entrega una versión simplificada del mundo. Una versión estable. Una versión donde tú sigues siendo tú. Donde el tiempo fluye normal. Donde todo tiene sentido. Esa versión es una ilusión controlada. Y tiene nombre. Se llama el ego. Pero aquí viene la parte inquietante. ¿Qué pasa cuando ese filtro se apaga? ¿Qué pasa cuando esa edición desaparece? ¿Qué pasa cuando tu cerebro deja de protegerte? Aunque sea por unos minutos. ¿Por qué eso? Sí pasa. Y no es espiritualidad. No es misticismo. No es sugestión. Es biología. Medible. Escaneable. Registrable con electrodos. Hay momentos donde el yo se debilita. Momentos donde sientes algo extraño. Tal vez te ha pasado. Caminas por la calle y, por un segundo, te sientes separado de tu cuerpo. O miras tus manos y parecen ajenas. O el tiempo se vuelve lento. O rápido. O los recuerdos llegan con una intensidad absurda. O sientes que el mundo se ve más real. Pero al mismo tiempo distante. Como si estuvieras viendo una película. Como si no fueras exactamente tú. La mayoría lo ignora. Dice: estoy cansado. O fue sugestión. O fue el estrés. Pero la neurociencia dice otra cosa. Dice que en esos momentos, algo muy específico está pasando en tu cerebro. Algo que cambia por completo cómo construyes la realidad. Y aquí es donde entra un nombre que casi nadie fuera de México conoce. Pero que se adelantó décadas a todo esto. Jacobo Greenberg. Neurofisiólogo. Investigador. Obsesionado con una pregunta peligrosa. ¿Y si la realidad no está afuera, sino construida por el cerebro? No como metáfora. Literalmente. Construida. Como un render. Como un modelo interno. Como una simulación biológica. Greenberg no era gurú. No era chamán. Era científico. Trabajaba con electrodos. Laboratorios. EEG. Mediciones. Datos. Pero empezó a notar algo inquietante. Cuando ciertas zonas del cerebro bajaban su actividad, la percepción del yo cambiaba radicalmente. La gente dejaba de sentirse individuo. Sentía conexión con todo. El tiempo se distorsionaba. Las fronteras mentales desaparecían. Y lo más perturbador, los registros cerebrales lo mostraban. No era imaginación. Había cambios eléctricos reales. Aquí es donde quiero que te detengas. Porque esta parte es clave. Si tu yo puede apagarse eléctricamente, entonces, ¿qué tan sólido eres realmente? ¿Eres una identidad fija? ¿O solo un patrón temporal de actividad neuronal? Piensa eso un segundo. Porque es más perturbador de lo que parece. Si el ego depende de ciertas redes cerebrales, y esas redes pueden bajar, entonces tu identidad es frágil. Muy frágil. La neurociencia moderna le puso nombre a esa red. Se llama Default Mode Network. Red neuronal por defecto.
Es básicamente el centro del yo. La parte que mantiene tu historia personal. Tu narrativa interna. Tu yo soy esta persona. Tu pasado. Tu futuro. Tus preocupaciones. Tu ego. Cuando esa red está activa, te sientes tú. Cuando baja, algo raro pasa. Muy raro. Los escáneres muestran algo increíble. En meditación profunda. En estados psicodélicos. En experiencias místicas. Incluso en algunos momentos de trauma o shock. Esa red se silencia. Literalmente baja su actividad. Como una ciudad apagando luces. Y cuando se apaga, desaparece la sensación de separación. Ya no eres tú contra el mundo. Todo se siente uno. El tiempo se diluye. Las fronteras se borran. Suena bonito. Pero también puede ser aterrador. Porque sin ese filtro, no hay estabilidad. No hay historia. No hay personaje. Solo experiencia cruda. Directa. Sin interpretación. Te hago una pregunta. ¿Estarías listo para ver el mundo sin el filtro de tu identidad? ¿Sin tu historia? ¿Sin tu nombre? ¿Sin esa voz interna que te dice quién eres? Porque eso es lo que pasa cuando el ego baja. No te vuelves más espiritual. Te vuelves más vulnerable. Tu cerebro deja de editar. Y empiezas a recibir información sin anestesia. Greenberg sospechaba algo todavía más extremo. Que cuando el ego baja, no solo cambia tu percepción, cambia tu relación con la realidad. Como si tu cerebro dejara de imponer orden y empezara a sincronizarse con algo más grande. Él lo llamaba la latice. Una red de información subyacente. Un campo donde todo está conectado. Suena casi místico. Pero lo buscaba medir con ciencia. Ese era su sello. No creía. Medía. Y aquí empieza lo inquietante. Porque cuando estudias esto lo suficiente, te das cuenta de algo perturbador. Tu yo no es el jefe. Es solo un filtro. Un editor. Un guardia de seguridad. Y cuando ese guardia se distrae, el mundo entra sin permiso. Todo. Recuerdos. Emociones. Sensaciones. Conexiones inesperadas. Verdades que normalmente ignoras. Por eso algunas personas tienen experiencias reveladoras. Y otras. Ataques de pánico. El mismo fenómeno. Resultados distintos. Depende de lo que haya dentro. Porque aquí está la trampa. Cuando el ego baja, no ves algo nuevo. Ves lo que ya estaba ahí. Pero amplificado. Sin censura. Y eso puede ser hermoso. O brutal. Así que la próxima vez que escuches. Perder el ego es iluminación. Pregúntate algo más honesto. ¿Estoy listo para dejar de protegerme? Porque eso es lo que realmente significa. Tu cerebro bajando la guardia. Y cuando baja la guardia, todo entra. Todo. Y esto es solo el principio. Porque ahora viene lo más interesante. ¿Qué cambios exactos ocurren en tu cerebro cuando eso pasa? ¿Qué regiones se apagan? ¿Qué áreas se activan? ¿Qué le ocurre al tiempo? ¿A la memoria? ¿A la percepción del cuerpo? Porque sí, todo eso cambia. Y en el siguiente capítulo, vamos a entrar directo al laboratorio. Electrodos. Gráficas. Datos. Nada de filosofía. Solo ciencia pura. Y lo que encontraron es mucho más raro de lo que imaginas. Lo que los electrodos revelaron y nadie te explicó. Imagínate esto. No incienso. No meditación. No música relajante. Un laboratorio frío. Sillas metálicas. Cables por el suelo.
monitores viejos encendidos. Y alguien sentado. Quieto. Con electrodos pegados a la cabeza. Nada espiritual. Nada místico. Solo ciencia. Medición. Voltaje. Ondas cerebrales moviéndose en una pantalla verde. Como un detector de mentiras. Pero para tu mente. Porque aquí hay algo que casi nadie entiende. Si el ego fuera espiritual, no podrías medirlo. Si fuera pura sugestión, no dejaría rastro. Pero deja. Y eso es lo inquietante. Cada pensamiento. Cada emoción. Cada recuerdo. Todo tiene huella eléctrica. Tu mente no es etérea. Es física. Son impulsos eléctricos viajando por neuronas. Como cables microscópicos. Y cuando cambias tu estado de conciencia, esas señales cambian. Siempre. No importa si es meditación. Privación sensorial. Sueño profundo. O sustancias. El cerebro se reconfigura. Se reorganiza. Como si cambiara de modo. Eso fue lo que empezó a obsesionar a Jacobo Greenberg. Él no quería testimonios. No quería me sentí conectado con el universo. Quería algo más brutalmente honesto. Datos. Gráficas. Evidencia. Porque los datos no mienten. O al menos, no saben mentir. Así que empezó a hacer lo obvio. Conectar cerebros. Medir antes. Medir durante. Medir después. Comparar. Buscar patrones. Y lo que encontró no encajaba del todo con el modelo clásico de la mente. Vamos por partes. Porque hay cambios muy específicos. Cambios que se repiten. Y cuando se repiten, ya no son casualidad. Son mecanismo. Cambio 1, el tiempo se rompe. Te hago una pregunta rápida. ¿Alguna vez sentiste que 5 minutos duraban una eternidad? ¿O que una hora desapareció en segundos? Todos lo hemos sentido. Pero bajo ciertos estados alterados. Esa sensación se vuelve extrema. Casi absurda. El tiempo se estira. Se comprime. Se deforma. Como plastilina. Y aquí viene lo increíble. Eso no es psicológico. Es neurológico. La corteza prefrontal, la parte que organiza secuencias, planes, cronología, baja su actividad. Es literalmente tu reloj interno. Cuando esa zona pierde precisión, el tiempo subjetivo se desordena. Tu cerebro deja de contar bien los segundos. Como un reloj dañado. Resultado. Tu experiencia temporal colapsa. En laboratorio se ve clarísimo. Las ondas se vuelven más lentas. Menos estructuradas. Menos lineales. Como si el cerebro dejara de marcar el ritmo. Por eso una canción parece eterna. Por eso un pensamiento parece infinito. No es magia. Es tu cronómetro cerebral fallando. Ahora piensa esto. Si tu percepción del tiempo puede alterarse tan fácil, ¿qué tan real era realmente? ¿Y qué más depende de procesos igual de frágiles? Spoiler. Casi todo. Cambio 2. La memoria se desborda. Este es aún más perturbador. Porque aquí ya no hablamos del mundo externo. Hablamos de ti. De tu pasado. De cosas que creías olvidadas. Muchos describen esto igual. Recordé cosas que no pensaba en años. Olores de la infancia. Momentos súper específicos. Emociones enterradas. Como si alguien hubiera abierto un archivo secreto. Sin permiso. Sin filtro. Otra vez. No es poesía. Es el hipocampo. La región que gestiona recuerdos. Bajo ciertos estados, el sistema de prioridad se debilita.
Normalmente tu cerebro decide. Esto importa, guárdalo. Esto no, bórralo. Pero cuando los filtros bajan, todo parece importante. Todo. Es como abrir un cajón lleno de fotos viejas. Y que todas caigan al suelo al mismo tiempo. Sin orden. Sin control. Por eso algunos lloran. Otros ríen. Otros se asustan. Porque no eliges qué recordar. Simplemente emerge. Greenberg notó algo curioso aquí. Los recuerdos no solo aparecían. Aparecían más vívidos. Más sensoriales. Más reales. Como si el cerebro quitara compresión. Como pasar de 480p a 4 Kelvin. Más detalle. Más intensidad. Más verdad. Y a veces. Demasiada. Cambio 3. Tu cuerpo deja de sentirse tú. Este es el más raro. Y el más inquietante. Porque aquí es donde la gente dice. Sentí que no era yo. Como si estuviera fuera de mi cuerpo. Como si me observara desde atrás. Y cuando escuchas eso, suena paranormal. Pero no lo es. Es neurológico. Hay una zona llamada corteza parietal. Se encarga de algo básico. Decidir dónde termina tu cuerpo. Y dónde empieza el mundo. Tu sensación de frontera. Tu límite. Tu piel psicológica. Cuando esa zona baja actividad. Esa frontera se vuelve borrosa. Tu cerebro ya no está seguro de dónde terminas tú. Y eso genera algo brutal. Despersonalización. La sensación de ser observador. No protagonista. Como si fueras cámara. No actor. Es una de las experiencias más desconcertantes que puede tener la mente humana. Porque tu identidad corporal, que siempre fue sólida, de pronto se vuelve líquida. Y cuando eso pasa, muchos piensan, me estoy volviendo loco. Pero no. Tu cerebro solo perdió referencia espacial. Eso es todo. Biología. Nada más. Ahora junta todo. Tiempo deformado. Memoria abierta. Cuerpo difuso. ¿Te das cuenta? Todo lo que usas para construir tu realidad se está alterando. Al mismo tiempo. Y aquí viene la parte que más le interesaba a Greenberg. Porque él decía, cuando estos filtros bajan, la percepción se expande. No porque veas fantasmas, sino porque recibes más información cruda. Menos edición. Menos historia. Más presente puro. Imagínalo así. Tu mente normalmente usa gafas de sol. Siempre. Desde que naciste. Nunca te las quitas. Los filtros del ego son esas gafas. Cuando se caen, la luz entra directa. Sin protección. Algunos lo llaman claridad. Otros ansiedad. La diferencia depende de lo que lleves dentro. Pero aquí es donde la historia se pone todavía más extraña. Porque hasta ahora hablamos de cambios individuales. Dentro de un cerebro. Uno. Pero Greenberg hizo algo que casi nadie se atrevía a hacer. Algo que todavía hoy suena a ciencia ficción. Intentó medir si dos cerebros podían sincronizarse entre sí, como si compartieran información. Y cuando vio las gráficas, se quedó en silencio. Porque no tenía explicación fácil. Y eso es lo que vamos a continuación, cuando dos cerebros empezaron a comportarse como uno. Te voy a pedir que imagines esta escena. Dos habitaciones. Separadas. Puertas cerradas. Sin ventanas. Sin contacto. Sin sonido. Sin señales. Nada. En una habitación. Una persona conectada a electrodos. EEG registrando cada impulso eléctrico. Ondas verdes moviéndose en un monitor.
Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Actividad cerebral normal. Caótica. Como siempre. En la otra habitación. Otra persona. También conectada. También aislada. Sin saber qué está pasando con la primera. Sin pistas. Sin comunicación. Dos cerebros independientes. O eso debería pasar. Ahora imagina esto. A la persona A. Le muestran un destello de luz. Un estímulo visual fuerte. Su cerebro reacciona. ¡Pum! Pico eléctrico enorme en el occipital. Normal. Esperado. Así funciona la neurociencia básica. Estímulo-respuesta. Nada raro. Pero entonces miras el monitor de la persona B. La que está aislada. La que no vio nada. La que no escuchó nada. La que no tiene forma de saber lo que pasó. Y de pronto. Aparece el mismo pico. Casi al mismo tiempo. Misma forma. Misma frecuencia. Como si hubiera visto el destello también. Pero no lo vio. No pudo verlo. Físicamente imposible. Pausa. Respira. Porque aquí cualquier científico serio hace lo primero que debe hacer. No puede ser. Debe ser error. Cables cruzados. Interferencia eléctrica. Ruido ambiental. Falla del equipo. Siempre hay una explicación. Siempre. Hasta que no la hay. Repiten. Cambian cables. Aíslan mejor. Separan más las habitaciones. Revisan todo. Otra vez. Destello en A. Pico en A. Y. Pico en B. Otra vez. No perfecto. No mágico. Pero estadísticamente raro. Demasiado raro. Como para ignorarlo. Esto no era telepatía de película. No era escuchar pensamientos. Era algo más sutil. Más extraño. Más técnico. Sincronización. Dos cerebros reaccionando como si compartieran información. Como si no fueran completamente independientes. Como si existiera algún tipo de acoplamiento. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda. Porque la neurociencia tradicional dice algo muy claro. El cerebro está encerrado en el cráneo. Toda información entra por sentidos. Vista. Oído. Tacto. Nada más. No hay wifi mental. No hay conexión invisible. No debería haber. Pero los registros decían otra cosa. Y cuando los datos contradicen la teoría, no puedes simplemente mirar hacia otro lado. O cambias los datos. O cambias la teoría. Y Greenberg no era de los que maquillaban resultados. Eso lo metió en problemas. Te hago una pregunta directa. Si dos cerebros pueden sincronizarse, aunque sea débilmente, aunque sea raro, aunque sea mínimo, ¿qué implica eso? Implica algo brutal. Que tu mente tal vez no está tan aislada como crees. Porque piénsalo. Toda tu vida te enseñaron esto. Tú estás aquí. El mundo está afuera. Separación clara. Frontera sólida. Pero, ¿y si esa frontera no fuera tan sólida? ¿Y si fuera una ilusión funcional? Como el ego. Útil. Pero no absoluta. Greenberg empezó a sospechar algo grande. Muy grande. Que el cerebro no genera la realidad. La modula. La sintoniza. Como una radio. No crea la música. Solo la capta. La decodifica. La interpreta. Imagínalo así. Dos radios en la misma frecuencia. Reproducen la misma canción. No porque estén conectadas entre sí, sino porque ambas están conectadas a la misma señal.
Ahora reemplaza radios por cerebros. Y señal por algo más profundo. Un campo. Una red. Una estructura subyacente. Él lo llamó el campo sintergético. Un nombre raro. Lo sé. Pero la idea era simple. Debajo de lo que llamamos realidad, existe una especie de red de información. Como una malla. Como una latice. Y los cerebros no crean el mundo. Interactúan con esa red. La deforman. La interpretan. La traducen a imágenes, sonidos, sensaciones. Si eso fuera cierto, muchas cosas raras tendrían sentido. La intuición. La empatía extrema. La sensación de sentir a alguien. Las sincronías. Incluso ciertos fenómenos colectivos. No como magia, sino como acoplamiento. Resonancia. Y aquí es donde entra algo importante. ¿Recuerdas el capítulo 1? Cuando hablamos del ego bajando. De los filtros cayendo. De la red por defecto apagándose. ¿Qué pasa si esos filtros no solo te separan de ti, sino también te separan del resto? ¿Qué pasa si el ego es un aislante, como plástico alrededor de un cable? Y cuando se debilita, la señal externa entra más fácil. De pronto, todo encaja. Cuando el ego baja, más sensibilidad, más información, más conexión, menos yo separado. No porque te vuelvas místico, sino porque tu cerebro deja de bloquear tanto, deja de filtrar tanto. Pero aquí viene la parte peligrosa. Porque esto suena bonito. Conexión. Unidad. Conciencia expandida. Hasta que lo piensas 2 segundos más. Si puedes abrirte más, también puedes saturarte más. Demasiada información. Demasiada emoción. Demasiado ruido. Y eso puede romperte. Muchos participantes no tenían experiencias místicas. Tenían ansiedad. Confusión. Despersonalización. Porque el cerebro está diseñado para filtrar. No para recibir todo crudo. Sin límites. Sin historia. Sin narrativa. Aquí está la paradoja. El ego te limita. Pero también te protege. Es cárcel. Y escudo. Al mismo tiempo. Quitar ese filtro no es iluminación automática. Es exposición. Directa. Sin anestesia. Y ahora viene la pregunta incómoda. Si el cerebro puede sincronizarse. Si el ego puede apagarse. Si la realidad es una construcción. Entonces, ¿qué parte de ti es realmente sólida? ¿Qué parte es permanente? ¿Y qué parte es solo una interfaz biológica? Greenberg siguió investigando esto. Cada vez más lejos. Cada vez más arriesgado. Cada vez más fuera de lo convencional. Hasta que empezó a tocar temas que hacían que otros científicos se incomodaran. Y cuando te mueves en zonas incómodas, a veces dejas de ser bienvenido. Y a veces, desapareces. Literalmente. Pero antes de hablar de su desaparición, falta algo. Algo más cercano. Más cotidiano. Más personal. Porque no necesitas laboratorio para bajar los filtros del ego. No necesitas electrodos. No necesitas EEG. Mucha gente lo hace sin darse cuenta. Todos los días. Con algo que parece inofensivo. Algo que probablemente ya probaste. Y que altera exactamente las mismas redes cerebrales. La misma red del ego. El mismo sistema. La misma estructura. Y los escáneres lo muestran clarísimo. En el siguiente capítulo, vamos a hablar de eso. Y lo que hace en tu cerebro. Es más fuerte de lo que te imaginas.
Cuando el ego se apaga y la realidad se queda sin filtros. Te voy a decir algo que puede incomodar un poco. Pero quédate conmigo. Porque es importante. Muy importante. No necesitas un laboratorio para alterar tu conciencia. No necesitas electrodos. No necesitas meditar 10 años en el Himalaya. No necesitas nada místico. Tu cerebro es químico, eléctrico, modificable. Y hay formas ridículamente simples de cambiar cómo funciona. Formas que millones de personas usan sin entender lo que están tocando. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez sentiste que, después de fumar cannabis, el tiempo se volvió extraño? Que 5 minutos parecían eternos. Que la música sonaba más profunda. Que los pensamientos se volvían gigantes. Que recordar algo de la infancia te golpeaba más fuerte de lo normal. O incluso, esa sensación rara de observarte desde afuera. Como si no fueras exactamente tú. Como si hubiera distancia entre tú y tu mente. Muchos lo describen. Pero casi nadie lo explica. Y lo interesante es que la explicación ya existe. Y viene de la neurociencia. No de la espiritualidad. Los escáneres cerebrales muestran algo clarísimo. Cuando el THC entra al sistema, pasa algo muy específico. No relajación. No viaje. Algo más concreto. Baja la actividad de la misma red de la que hablamos todo el video. La misma. La Default Mode Network. La red del ego. La red que mantiene tu narrativa personal. Tu historia. Tu yo. Piénsalo. Exactamente la misma red que se silencia en meditación profunda. Baja en experiencias místicas. Se altera en estados psicodélicos. Y se modificaba en los experimentos de Jacobo Greenberg. La misma. No parecida. La misma. Eso significa algo incómodo. Significa que lo que mucha gente llama viaje no es que estés viendo cosas nuevas. Es que tu cerebro está dejando de filtrar. Está soltando el control. Está bajando la censura. Y cuando la censura baja, aparece todo. Lo bonito. Y lo feo. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Cree que la sustancia crea la experiencia. Pero no. La amplifica. Solo sube el volumen. Si dentro hay calma, sientes calma profunda. Si dentro hay ansiedad, sientes paranoia. Si dentro hay recuerdos enterrados, salen. Si dentro hay vacío, lo sientes enorme. Porque cuando el ego se debilita, pierdes algo que dabas por hecho. El narrador. Esa voz interna constante que dice, todo está bien. Esto tiene sentido. Tú eres tú. Cuando esa voz baja volumen, la realidad se siente cruda. Directa. Sin historia. Sin explicación automática. Y eso puede ser fascinante. O aterrador. Ahora conecta esto con todo lo que vimos. Capítulo 1. El cerebro edita la realidad. Capítulo 2. Tiempo, memoria y cuerpo se alteran cuando bajan filtros. Capítulo 3. Incluso la separación entre mentes puede volverse menos sólida. Y ahora, un simple cambio químico puede activar el mismo mecanismo. ¿Te das cuenta de lo fuerte que es eso? Tu identidad. Esa cosa que crees permanente. Puede modificarse con química. Con electricidad. Con respiración. Con estados mentales. Eso significa que el yo no es roca. Es proceso. Es dinámico. Es frágil. Es un software corriendo sobre neuronas. Nada más. Y aquí viene la parte más incómoda de todo el video. La que casi nadie quiere decir en voz alta. Tal vez.
Tu personalidad no es quien eres. Tal vez es solo el filtro que te permite funcionar. Como un traje. Como una interfaz. Como un personaje Jaggevel. Útil. Pero no definitivo. Greenberg sospechaba exactamente eso. Que el cerebro no es creador de la realidad. Es traductor. Un intérprete biológico. Y el ego. Es solo el modo estándar. El modo seguro. El modo estable. Pero no el único. Cuando ese modo se apaga, aunque sea un poco, aparece algo extraño. Más silencio mental. Más presente. Menos historia personal. Menos yo contra el mundo. Más sensación de conexión. Pero también más vulnerabilidad. Porque ya no hay tanta protección. Y aquí está la trampa final. Muchos creen que apagar el ego es iluminación automática. Pero la ciencia dice algo más honesto. Es exposición. Sin escudo. Sin filtros. Sin maquillaje. Ves lo que hay. Tal cual. Y no todo lo que hay dentro es bonito. Por eso algunas personas tienen revelaciones. Y otras crisis. El mismo mecanismo. Diferentes contenidos. Así que tal vez la pregunta no es ¿cómo apago mi ego? Tal vez la pregunta real es ¿estoy listo para ver lo que hay cuando se apague? Porque tu cerebro no te protege por capricho. Te protege por supervivencia. ¿Y cuándo entiendes eso? Cuando entiendes que tu percepción es construcción, que tu identidad es proceso, que el ego es filtro. Algo cambia. Empiezas a mirar tus pensamientos distinto, tus emociones distinto, tu yo distinto, con menos rigidez, con menos drama, con más curiosidad. Tal vez ese era el punto real de toda la investigación de Greenberg. No demostrar telepatía, no demostrar misticismo, sino algo más simple, más elegante, más inquietante, que la realidad que experimentas es solo una versión reducida, editada, protegida, de algo mucho más grande, y que tu cerebro decide cuánto te deja ver. Y ahora te dejo con una última pregunta, de esas que no se responden rápido. Si tu ego puede apagarse, si tu identidad puede cambiar, si tu percepción es moldeable, entonces, ¿qué parte de ti es realmente fija? ¿Y qué parte ha sido solo un filtro todo este tiempo? Si este video te movió algo, suscríbete. Porque aquí no hablamos de espiritualidad barata. Hablamos de la parte incómoda de la mente. La que los datos muestran. Aunque no nos guste. Y créeme, esto apenas empieza.